La hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, México, tuvo como invitado a un joven no tan prospecto, Alan David Picasso, universitario, gran aficionado a los Pumas de la UNAM. Enfrentó al también mexicano Kevin Villanueva. Por otra parte, Brandon Figueroa y Mark Magsayo se enfrentaron por el título interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, en una pelea algo sucia. Quédate, por favor. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte como siempre. Espero que te encuentres muy bien. Tuvimos boxeo aquí en la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, la tierra del panucho, de la cochinita pibil, donde decimos mare. Pero bueno, vamos a hablar de boxeo, ¿no? Se presentó Alan David Picasso, mexicano ya no tan prospecto, enfrentando a otro mexicano de nombre Kevin Villanueva. Una pelea pactada a 10 episodios. Originalmente Alan Picasso enfrentaría a un peruano. Desconozco las razones por las cuales le cambiaron el rival. El peruano que enfrentaría Carlos Zambrano. Bueno, tuvimos pelea y tuvimos la presentación de Alan Picasso frente al público yucateco. Alan Picasso con un estilo muy bonito de manejar bien su distancia, de aprovechar el alcance que posee, su jab, con una variedad de combinaciones tanto al cuerpo como al rostro. Desde el primer round vimos cómo salió atacando, buscando la media distancia. No es de intercambiar mucho en la corta. Kevin Villanueva, me gustó la actitud que tenía los primeros rounds, de tratar de entrar a la corta distancia, pero Picasso lo marcaba súper bien con ese jab que lo caracteriza, que lo ha ido perfeccionando a lo largo de los años y rematando con combinaciones de ganchos tanto al cuerpo como al rostro. Kevin Villanueva, al momento de lanzar el voladito, que quedaba, además de fuera de distancia, muy expuesto y era golpeado por Alan Picasso. ¿Qué otra cosa vi también de Kevin Villanueva? Que estaba fuera de balance. Esto obviamente daba pie a que pues lo golpeara Alan Picasso, ¿no? Y por ahí le metió varias combinaciones bastante fuertes al inicio casi de la pelea. Pero el muchacho con mucha actitud de ir al frente, de tratar de intercambiar, de dar espectáculo. Y por momentos sí le conectaba unos cuantos golpes a Alan Picasso, sobre todo al rostro. No trabajó al cuerpo. Lo que me encanta de Alan Picasso, que tiene bien trabajado ese ganchito al cuerpo. El momento que lo mete con toda la rotación de la cadera, lo cual le da mucha potencia. Una característica que tiene Alan Picasso es que no posee una pegada muy fuerte, pero sabe trabajar bien al cuerpo, mermar poco a poco a sus rivales hasta finiquitarlos por nocaut. Su récord no deja mentir. No todas sus peleas las ha terminado por nocaut y no por eso es un mal boxeador. A lo mejor se cuestiona un poquito el hecho de que lo han llevado de manera muy lenta. Hasta este punto, ya con varias peleas, creo que sí ya deben de ponerle un calador. ¿Por qué digo esto? Porque este chico, que de verdad que me cae súper bien, he tenido oportunidad de verlo pelear en vivo acá mismo en la ciudad de Mérida. Y un chico muy sencillo, humilde, no te niega una foto, interactúa mucho con el público, se deja querer. Y, a la gente le encanta mucho ver a peleadores así como Picasso, ¿no? Además de que boxean bonito, pues se entregan a su público y muestran esa sencillez, ¿no? Digo esto también porque se trae una guerra en las redes sociales con Luis Pantera Neri, que compite en la división de los Super Gallos, ¿no? Que por ahí se estaban diciendo de cosas y que Alan Picasso ya considera que es el momento de enfrentar a Neri, pero sinceramente todavía siento que le falta un poquitito de trabajo. Tranquilo, Picasso, hay que ir poco a poco. Eres un gran boxeador, ya no prospecto. Tienes muy buenas cualidades, muy buen boxeo, muy buena variedad de golpes. Tienes no una pegada respetable, pero sí lo suficiente para lastimar a tus rivales y trabajarlos muy bien. Mantienes la distancia, los ganchitos, los rectos, pero hay que ir poco a poco. Lo que sí creo yo,
sería bueno ya verlo con un calador, alguien que le exija un poco más, porque pues no he visto que reciba muchos golpes tampoco. Sus últimas peleas pues han terminado por la vía corta, ¿no? Pero bueno, creo yo que es una buena promesa del boxeo mexicano. Y para mí, no quiero adelantarme, tampoco quiero verme tan apresurado, pero con lo visto por David Picasso, con excepción de los rivales que no han presentado mayor oposición, pero sí me atrevo a decir que es un gran prospecto a campeón del mundo. Y esta peleita con Kevin Villanueva creo que lo hicieron trabajar estos 6 rounds, ganó por nocaut técnico. Se veía venir este knockout desde el cuarto round, que empezó a lastimar ya seriamente a Kevin Villanueva, que lo conectaba con los rectos y les sacudía la cabeza. Por ahí ya Kevin Villanueva, sintiendo el castigo, retrocedía un poquito. Y pues Alan Picasso atacando, buscando ya terminar la pelea por la vía rápida, hasta que en el 6º episodio conecta un gancho sólido directamente al rostro de Kevin Villanueva, se va a la lona y el referee Mario Mena le empieza a aplicar la cuenta de protección hasta que viene la toalla de parte de la esquina. Yo sinceramente esa pelea creo que debió haber terminado desde el 5º episodio. En el 4º ya notaba que estaban lastimando seriamente a este chico Kevin Villanueva. Lo dejan continuar 5º episodio. Ahí la esquina como que lo pensó tantito y al final lo mandan al 6º round, donde Alan Picasso únicamente salió a terminar ese trabajo que venía haciendo los rounds anteriores. Brandon Figueroa, el famoso rompecorazones, se enfrentó al filipino Mark Magsayo en una pelea en el peso pluma. Disputa el título interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. La verdad, una pelea que estuvo algo sucia desde el primer round. Brandon Figueroa no es la primera vez que yo lo veo con ese estilo de que al momento de estar en la corta es muy sucio. Golpea a los riñones. Cuando está en el clinch, siempre acostumbra a golpear a sus rivales. Eso es completamente ilegal. En el momento que están en el clinch, deben de obedecer al referee, dar el paso atrás sin tirar golpes. Claramente lo señala el reglamento. Y Brandon Figueroa es muy de que al momento que está abrazado le empieza a pegar a sus rivales. Mark Magsayo estuvo trabajando bien esos rectos. Ese upper que conectaba me gustó bastante, mostrando buena velocidad. Volumen de golpes por momentos, tampoco es que tiraba tantos golpes el filipino. Pero Brandon Figueroa, quiero destacar algo muy bueno que hizo desde el primer episodio. Se cambiaba de guardias y siento que la guardia zurda le funcionaba por momentos, pero confundía al filipino porque volvía a regresar a guardia derecha, volvía a cambiarse a la izquierda, buscaba la corta distancia. Y ese trabajo al cuerpo fue crucial para lastimar seriamente a Mark Magsayo, que esos golpes los empezó a resentir el peleador filipino, porque lo veíamos ya un poco agachado, que esa es la parte que considero también fue muy mal por parte del filipino, de ensuciar también un poco la pelea, de caer en el juego de Brandon Figueroa, de también ensuciar el combate. ¿Por qué? Se agachaba mucho, muy debajo de la línea del cinturón, también es ilegal esto, y empezaba a empujar a Brandon Figueroa porque obviamente estaba sintiendo el castigo al cuerpo, ya le dolían mucho las zonas blandas porque las trabajó súper bien Brandon Figueroa. Es lo único que yo le cuestiono al rompecorazones, que por ejemplo en la pelea contra Luis Pantera Neri lo vi también cometer esa clase de marrullerías. Cuando entraban en clinch, golpeaba a los riñones, acá en la nuca, en la parte un poquito detrás. Es mañoso y marrullero, eso no lo podemos negar, y en este combate me lo imaginé, va a salir así. Mark Magsayo es un poquito más de entrar, de prestarse al intercambio. Es muy exagerado decir que fue una guerra, que fue una pelea para considerar como pelea del año. No, yo no lo comparto. Leí algunos comentarios en redes sociales de que una guerra, que no sé qué tanto más. Tranquilos, no exageren. Hemos tenido mejores combates, como por ejemplo la presentación de Artur Beterbiev, que si bien la ganó por knockout, la pelea que tuvo fue extraordinaria, fue muy buena. Pero esta pelea de Brandon Figueroa contra Mark Magsayo, en lo personal, no me gustó mucho porque se ensuciaba por momentos. Fue algo sucia los dos.
¿Qué otra cosa quiero señalar en este combate? Vimos que le quitaron un punto al peleador filipino en el round número 8 por enclinchar demasiado, por prolongar el clinch. Eso es lo que yo así vi. Hizo la seña el referee Thomas Taylor, que este referee sí estuvo un poquito ahí flojo en este combate, y en el round 11 le vuelve a quitar el punto, le vuelve a descontar un punto a Mark Magsayo por cometer esas infracciones de empujar a Brandon Figueroa cuando lo castigaba al cuerpo y agacharse demasiado. Esto era evidente porque le estaba doliendo mucho el cuerpo de los golpes que le estaba dando Figueroa, pero creo que lo justo hubiera sido que también le descontaran un punto a Brandon Figueroa porque ya lo había amonestado. Yo siento que se inclinaba más con el boxeador filipino y Brandon Figueroa también se mostró sucio por momentos. Otra cosita ahí importante e interesante, además, que también ese criterio lo respeto porque es complicado esto de apreciar, sobre todo cuando están peleando en la corta distancia. Fue varias veces a la lona el peleador Mark Magsayo. De hecho, yo vi por lo menos una caída clara que debió marcarse como caída oficial. ¿Por qué? Porque Brandon Figueroa estaba castigando al cuerpo, no estaban enclinchados, y el filipino puso los guantes en la lona. El reglamento es muy claro: si pone cualquier parte del cuerpo con excepción de los pies, se tiene que marcar como una caída oficial. Y el filipino puso guante en la lona, entonces el referee debió contarle una caída ahí oficial. Algunos comentan que vieron más de una caída, pero creo que sin exagerar, por lo menos una, yo creo que sí se debió marcar a favor de Brandon Figueroa. La ganó bien el peleador estadounidense, que con sangre mexicana, el famoso rompecorazones, que tiene muchos seguidores, muchas seguidoras. Es un tipo que da espectáculo, ¿no? Pero esa parte de que tiene ese estilo un poco sucio que tiene, en lo personal casi no me gusta. Sin embargo, hay que reconocer que ahora en la división del peso pluma, en las 126 libras, la tienen complicada los campeones y los que compiten en esta categoría, porque el rompecorazones va con todo. Es un peleador que sale con todo al frente atacando y no para hasta noquear a sus rivales. Sobre todo ese castigo al cuerpo, que es importante, y lo vimos en este combate contra Mark Magsayo. Finalmente se decreta una victoria por decisión unánime a favor de Brandon Figueroa, y con esto se convierte en campeón interino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Como siempre, es un gusto poder platicar un ratito contigo. No olvides suscribirte, de dejar tu like. Eso ayuda bastante a que el algoritmo de YouTube nos beneficie un poquito y de seguir subiendo contenido, ¿no? Por ahí coméntanos qué te han parecido los combates de este fin de semana, la actuación de Alan Picasso y por supuesto la pelea de Brandon Figueroa contra Mark Magsayo. Muchísimas gracias. Hasta luego.